Vaca muerta en Argentina, la formación geológica con petróleo de esquisto en Neuquén será el primer escenario fuera de la residencia del presidente Macri, a donde se le verá con su compañero de fórmula para la reelección, el peronista Miguel Ángel Pichetto. Alianza que fue muy bien recibida por los inversionistas desde que se anunció. Ambos, por cierto, coinciden en la importancia de Vaca Muerta, a donde irán más tarde, un proyecto que, dice Pichetto, daría a la Argentina respuestas para un futuro promisorio. Allá se encontrarán con ejecutivos de empresas que están invirtiendo, por supuesto petroleras, incluida la estadounidense Exxon, que hace unas horas anunció que va a proceder con la expansión ya de lo que serían sus operaciones, sus inversiones, pozos, decenas de ellos, como parte del contexto que en este momento se desarrolla en Vaca Muerta. Voy hasta Buenos Aires con nuestro colaborador semanal Claudio Sucho. Vicky, esa imagen no es deep fake, y lo que yo quisiera es que me cuentes cómo ha seguido la gran fiesta en los activos argentinos. Hazme el resumen. Y esto es mi sonrisa, sigue de fiesta el mercado argentino. Por los dos motivos que mencionabas, los dos son muy importantes. El primero más tangible, el primero te puedo hablar de números, que es Vaca Muerta. Hay 30.000 metros cuadrados para tener sentido de lo que representa, y solo está explotado el 3%. Con ese 3%, Argentina ya dentro de 6 meses, eso fueron las declaraciones, eso se conoció ahora en esta reunión que hay precisamente ahí, Argentina se va a autoabastecer de energía. Y eso es un dato económico muy importante, mucho más allá de lo político, y es tangible. Significa que Argentina mejora su balanza comercial porque no tiene que importar, es más predecible en la fijación de los precios de tarifas, porque hasta ahora dependía de las importaciones y dependía del tipo de cambio, y además predecible el abastecimiento para muchísimas compañías que lo tienen como insumo. Lo segundo, también se tomó bien en los mercados, pero es más intangible, es muy subjetivo. Y yo creo que apostó más o festejó más la gobernabilidad futura, gane quien gane, que va a poder hacer los cambios que hay que hacer, que los votos que pueden sumar cada uno en particular. Lo mismo que está pasando alrededor del mundo, que hay que aprobar. Por ejemplo, en Brasil se está discutiendo ahora, y en Argentina en breve, una reforma previsional, etcétera. Y cada cosa que hay que reformar, el Congreso pasa a tener la llave. Y todas las discusiones hoy, también se conoció la fórmula hoy, Lavagna, Urtubey, etcétera, es cómo se fortalece un Congreso que es el que va a tener las decisiones más importantes, éticas, por ejemplo, extinción de dominio, económicas, por ejemplo, reforma previsional o alguna que otra reforma laboral o por sector, y fiscales sobre todo, y obviamente políticas, si va a haber fueros, no fueros, etcétera, pero eso es mucho más intangible todavía. Oye, ya me dieron ganas de que fuera un deepfake aquí porque me dejaste con la pregunta. Los activos argentinos, yo estaba viendo por la mañana, más de 6% sube el índice Merval. Este día es para tomarle foto. Sí, y ¿sabes qué? Si lo divides, 6% es el promedio. Hay activos que tienen que ver con la política, por ejemplo, las empresas energéticas que tienen regulación de tarifas, etcétera, que están más del 10% arriba por segundo día consecutivo. Te diría que en 4 días, 5 días, más o menos el mercado recuperó un 30% en dólares. Sumado a eso, el dólar cayó de precio. 43.60, 43.70 el dólar mayorista. Sumado a eso, por fin bajó un poquito el riesgo país. Sigue por las nubes, 850 puntos básicos, pero lejos de los 1.000 que tuvimos en el reporte de la semana pasada. Oye, ayúdame con una duda antes de hablar del tema de la inflación. Además de lo que ya me dijiste, lo que interpreta el mercado, ¿por qué continúa el día de hoy esta celebración? Porque Pichetto es peronista y es la persona ideal en la fórmula ganadora de la reelección de Macri, porque él habló de la visión capitalista que requiere Argentina y entonces hay un alivio, además del tema de Vaca Muerta. La conclusión de muchos es que ambas fórmulas principales se corrieron al centro, porque Cristina Kirchner se apoya en Alberto Fernández, desde algún punto de vista más al centro, menos extremo en sus declaraciones, y Macri también con Pichetto tratando de, repito, de no es solo tener una buena idea o decir lo que hay que hacer, sino poder hacerlo. Y insisto con eso, lo que garantiza Pichetto en algún punto, muchos años manejando el Congreso Nacional argentino, es ese poder de diálogo. No se tomó como una suma, sino como una coalición de gobierno donde van a buscar mucho más consenso. Se achicó un poquito la grieta,
sería la definición del mercado. Oye, vamos a ver la sonrisa que deben tener en el Fondo Monetario Internacional cuando las grandes preguntas han tenido que ver con el futuro préstamo de la Argentina y que se lo está jugando todo con este mega préstamo por más de 50.000 millones de dólares que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Pero, Claudio, faltan algunos meses aún para la elección y el tema de la inflación y otras variables pueden jugarles a favor o en contra a esta fórmula. El ministro de la Producción ha dicho que se tardarían 8 años en derrotar la inflación, pero la verdad es que el dato que pronto se va a conocer no escapa de la atención ni de los economistas, pero de la gente. Es verdad, y se va a conocer mañana porque independientemente del número, lo que acá están esperando son las tendencias. Venías de 3,4 y lo que estamos mensual, 3,4 mensual, lo que para un país normal es anual como tragedia, acá es mensual. Y lo que estamos esperando es si va a dar 2,9, 3,1, 3,2. Y fíjate lo paradójico, porque estamos discutiendo en decimales, en una inflación que es anual. Si anualizo esa inflación del 50% anual, lo que estamos distraídos es qué bien tomaría el mercado que la inflación sea del 2,9, qué mal tomaría el mercado que fuese otra vez del 3,4. Lo que quiere ver finalmente es la tendencia, que todos los meses baje un poquito. Si eso es así, daría en este caso un poquito más de certeza que estás controlando la situación. Cuando hay mucha volatilidad, un mes 4, y pico, 3,4, 4, etcétera, lo que te da es que no tenés el manejo. Y creo que el número pasa a ser muy relativo. Repito, estamos discutiendo por un decimal. La tendencia es lo que va a ser la tapa de los diarios mañana. Claro. Si logran tener una tendencia negativa como vienen haciendo los últimos meses, o si no logran torcer esa tendencia. Y si entonces estamos en un valle o si volverán los altibajos que estamos viendo de las pasadas semanas y meses. Nos da mucho gusto que sea en vivo y a todo color, que no sea deep fake, verte, y te agradezco, Claudio, la oportunidad de charlar esta semana. Abrazo enorme.